A continuación se presenta la aplicación de la teoría de intertextualidad en el libro Un soplo de vida de Clarice Lispector, por Andrea Nicole García González en persona en Elizabeth López Flores. A continuación se va a hablar un poco acerca de la biografía, y es que es de 1920 a 1977. Ella fue una destacada escritora brasileña de origen ucraniano, considerada una de las voces literarias más originales del siglo XX. Nació en Chechnya, Ucrania, y emigró a Brasil con su familia en 1922, escapando de la persecución antisemita. Creció en Recife y luego se mudó a Río de Janeiro, donde estudió Derecho, aunque la verdadera vocación de esta fue la escritura. La primera novela que presenta es Cerca del corazón salvaje, en 1943, y ganó el prestigioso premio Graca Arana, y marcó el inicio de su reconocimiento como una innovadora en la narrativa brasileña. Su estilo introspectivo y experimental se caracterizó por explorar los laberintos de la mente y las emociones humanas, con una prosa que a menudo roza lo poético. También se puede observar que a lo largo de su carrera publicó novelas, cuentos y crónicas que desafiaron las normas literarias de su tiempo. Obras como lo son La pasión según G.H. en 1964 y La hora de la estrella en 1977. Estas consolidan su lugar en la literatura universal. Vivió en varios países debido al trabajo diplomático de su esposo, lo que enriqueció su perspectiva cultural. Sin embargo, se enfrentó periodos de soledad y dificultades personales, reflejados en esta profundidad de los escritos que presenta. Falleció en Río de Janeiro en 1977, un día antes de cumplir 57 años, y ahora es recordada como una autora visionaria, cuya obra sigue inspirando a lectores y escritores de todo el mundo. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la obra Un soplo de vida, Pulsaciones. Un soplo de vida, de Clarice Lispector, es una obra profundamente introspectiva y fragmentaria, que va a combinar elementos de narrativa, ensayo filosófico y prosa poética. La obra va a reflejar las preocupaciones existenciales de esta autora, incluyendo temas como la naturaleza del tiempo, el acto de escribir, la identidad y la relación entre el yo y el mundo. A través de reflexiones caóticas, momentos de lucidez y exploraciones filosóficas, esta autora va a cuestionar la esencia de la existencia y el sentido de una creación artística. Asimismo, el texto va a presentar o va a ser presentado como un diálogo entre el inspector y su personaje Angela Pralini, cuya existencia va a servir como un vehículo para explorar los límites de la narrativa y el lenguaje. El inspector utiliza un estilo libre, lleno de metáforas, fragmentos y pensamientos dispersos, que a menudo van a rozar lo místico y lo trascendental. La escritura se va a convertir en un medio para enfrentar sus propios miedos, como lo es la soledad, la mortalidad, y además para buscar una conexión más profunda con la vida y la trascendencia. Asimismo, esta es una obra que va a desafiar categorizaciones literarias y va a apelar a lectores dispuestos a sumergirse en la complejidad de una autora que escribe desde el borde de su mismo ser, ya que en la obra al inicio se puede observar lo siguiente. El libro fue comenzado en 1974 y concluido en 1977, en vísperas de su muerte. Este libro fue, en palabras de Clarice, escrito en agonía, pues nació de un impulso doloroso que ella no podía detener. Se encuentra en la página 6 del libro, en el cual se da a entender de que Clarice estaba al borde de la muerte cuando decide escribir esta obra. Ahora bien, para profundizar un poco, vamos a hablar acerca de los personajes principales de Un soplo de vida. En primer lugar está la narradora, que es Clarice. Esta va a representar a la autora misma o una versión de ella. Va a ser introspectiva, reflexiva y constantemente va a cuestionar el acto de escribir, el sentido de la existencia y la relación que tiene esto con el mundo. A través de su voz se van a explorar los pensamientos más profundos y fragmentarios de Clarice Lispector. En número 2 está Angela Pralini, quien va a ser un personaje creado dentro de la obra que va a funcionar como un alter ego de la narradora. Angela va a ser una figura que da cuerpo a las preocupaciones y dilemas existenciales de Lispector, como la lucha entre la realidad y la ficción, y también va a servir como un vehículo para profundizar en temas abordados dentro del libro. Asimismo, existe otro personaje, que serían los personajes implícitos. Aunque no vamos a encontrar una variedad de personajes definidos,
se va a mencionar de forma tangencial a los lectores como interlocutores o testigos, y ocasionalmente van a haber alusiones a figuras abstractas como Dios, el tiempo o el otro interno de la narradora. Ahora bien, los temas que presenta la obra, los principales son el acto de escribir. En la obra es una meditación constante sobre lo que significa escribir. El inspector describe la escritura como un proceso peligroso, íntimo y profundamente introspectivo, que va a revelar tanto las profundidades de la existencia como aquellos temores que los escritores presentan. En segundo punto tenemos la búsqueda de identidad. La narradora y Ángela van a explorar la naturaleza del yo, cuestionando qué significa ser y existir. En este libro se indaga en la relación que existe entre el autor y los personajes, así como en la conexión que tiene el ser humano y el universo. Otro tema es la existencia y la muerte. En este libro se reflexiona sobre el sentido de la vida y su fugacidad. La muerte va a aparecer como una presencia constante, no solo como el final, sino como una forma de dar sentido a la vida misma. Otros temas también que se mencionan dentro de la obra son el tiempo, ya que se cuestiona la naturaleza del tiempo, considerándolo como una construcción subjetiva. La narradora lo va a percibir como algo fragmentario, donde el pasado, presente y futuro van a coexistir de una manera caótica. Otro tema es la soledad y el aislamiento. Tanto la narradora como Ángela van a enfrentar una soledad existencial y van a utilizar la escritura como una forma de enfrentarse a este vacío y conectar con algo más profundo. Por último tema tenemos la creación y el proceso artístico. En la obra vamos a poder observar de que se reflexiona sobre la creatividad como una forma de dar sentido al caos. La creación artística va a ser vista como un intento de aprender lo inacible, una manera de transformar fragmentos de vida en significado. Ahora bien, para pasar al análisis de esta obra, es necesario establecer que vamos a utilizar la teoría de transtextualidad de Gerard Genett y vamos a identificar 5 niveles propuestos, los cuales son intertextualidad, hipertextualidad, paratextualidad, architextualidad y metatextualidad. Para iniciar, tenemos lo que es la intertextualidad. En la intertextualidad podemos decir de que es la relación directa entre textos, ya sea por citas, alusiones o referencias explícitas. En la obra que nosotros estamos analizando, Un soplo de vida, podemos encontrar que hay un diálogo implícito con todas o con otras obras de la autora, como La hora de la estrella y Agua viva, en aquel uso que presenta del flujo de conciencia y la reflexión sobre la escritura. También se encuentran referencias universales a la filosofía existencialista, donde podemos ubicar a Sartre y Camus, además de la metafísica y que es visibles en frases como escribir es una piedra lanzada a lo hondo del pozo. Estas van a ser conexiones que sitúan la obra en un marco literario amplio que la van a vincular con discursos existencialistas sobre el ser y sobre la muerte. Asimismo, hay una relación directa con otros textos, explícita o implícita. Por ejemplo, tenemos, escribir es una piedra lanzada a lo hondo del pozo. Se encuentra en la página número 9. Esta frase va a evocar imágenes de profundidad y misterio que recuerdan a Así habló Zarathustra de Nietzsche en su reflexión sobre los abismos del pensamiento y el acto creativo. También resuena con la idea de la escritura como la exploración del inconsciente, presente en el psicoanálisis freudiano. Ahora bien, pasamos al segundo, que es la hipertextualidad. La hipertextualidad va a ser aquella que implica que un texto deriva de otro mediante la transformación o la imitación. Lispector parece tomar elementos del diario personal y de un ensayo literario, interpretando estos para construir un texto híbrido que va a mezclar la ficción, la reflexión y fragmentos autobiográficos dentro de una misma obra. También tenemos que la obra va a ser entendida como una reescritura personal de temas presentes en la tradición filosófica, como el concepto del yo dividido o el cuestionamiento del tiempo lineal, conectando esto de manera explícita, por así decirlo, con figuras como Nietzsche, con el con el eterno retorno, perdón, o Kierkegaard, con la angustia y la fe. También se presenta lo que es una transformación o derivación de otros textos o tradiciones. Por ejemplo, tengo miedo de escribir, es tan peligroso. Esto se encuentra en la obra, en la página 9,
y con el que se está derivando es: escribir es un recinto sagrado. En este pasaje, la autora transforma el concepto romántico del escritor como un creador sublime y lo lleva a un plano de introspección peligrosa y casi mística. Este enfoque va a considerarse como una reinterpretación moderna de la idea del escritor demiurgo presente en autores como Rainer Maria Rilke o Virginia Woolf. Ahora bien, pasamos a lo que es la paratextualidad. Y en la paratextualidad se va a decir que son aquellos elementos externos que van a acompañar y contextualizar el texto. En la obra que estamos analizando, la cual es en un soplo, podemos encontrar lo que son el subtítulo, que es pulsaciones, ya va a anticipar el carácter fragmentario e íntimo de la obra, sugiriendo que el lector encontrará una escritura palpitante, emocional y fluida. También se encuentra el prólogo y las notas editoriales que suelen acompañar las ediciones del inspector, las cuales van a reforzar la posición como una autora que difumina las fronteras entre lo personal y lo universal. Asimismo, se destaca que hay elementos que rodean el texto y van a orientar su interpretación. Y tenemos un ejemplo. El subtítulo de la obra, Pulsaciones, va a introducir la idea de fragmentos y de ritmo vital, conectando el contenido del texto con la sensación de una escritura viva y espontánea. El lector va a saber desde el inicio que se va a enfrentar a algo que es fluido e introspectivo. Ahora bien, con la architextualidad. La architextualidad se va a referir a una relación que existe del texto con el género o con una categoría literaria. Esta obra de Un soplo de vida va a desafiar estas categorizaciones tradicionales al combinar géneros, ya que en parte va a ser un diario personal, y en otra parte va a ser parte de un ensayo filosófico y también va a encontrar o se va a encontrar una novela fragmentaria. Esa combinación que se hace de categorías la va a insertar dentro de una tradición de literatura experimental y posmoderna. Asimismo, su carácter reflexivo y fragmentario la va a emparentar con textos de escritores como Virginia Woolf, quien tiene un diario de una escritora, y Roland Barthes, que tiene fragmentos de un discurso amoroso. También tenemos la relación con géneros literarios o categorías textuales, y tenemos el ejemplo. Este es un libro sencillo y habla en voz baja. Esta frase va a reflejar cómo el texto dialoga con el género del diario personal y del ensayo poético. Además, se va a insertar en la tradición de obras como Diario de una escritora de Virginia Woolf, explorando aquellas emociones y pensamientos íntimos, pero además va a subvertir su clasificación tradicional al mezclar diferentes géneros. Ahora bien, pasamos a lo que es la metatextualidad. La metatextualidad va a ocurrir cuando en el texto se comenta sobre sí mismo o sobre la literatura. En el caso de esta obra, tenemos que la obra está llena de reflexiones explícitas sobre el acto de escribir. El inspector se pregunta, ¿escribe o no escribe? En la página número 9, lo que va a evidenciar una preocupación constante por el sentido y la finalidad de lo que es la creación literaria. Además, el texto funciona como una meditación sobre la relación entre la autora y su personaje, quien es Angela Pralini, y va a ser un reflejo de cómo la ficción y la realidad se van a entrelazar en esta obra. Asimismo, tenemos que hay una reflexión sobre la escritura o comentarios sobre el propio texto. El ejemplo es: este libro es una paloma mensajera, escribo para nada y para nadie, en la página número 10. Aquí la autora, Clarice, va a comentar sobre el propósito de la obra, negando la utilidad o la intencionalidad práctica de la escritura que ella hace, y va a reflexionar sobre el acto creativo como un fin en sí mismo, un tema recurrente en la literatura posmoderna y de carácter experimental. Ahora bien, pasamos a lo que son las conclusiones de este análisis. Un soplo de vida, Pulsaciones, de Clarice Lispector, va a representar una obra que se va a posicionar en la intersección de lo personal y lo universal, lo experimental y lo introspectivo. Además, se van a utilizar 5 dimensiones de la transtextualidad propuestas por Janet. Y también el inspector va a construir un texto que dialoga con otras obras literarias, corrientes filosóficas y su propia producción narrativa. Va a mostrar esa habilidad que tenía para entrelazar referencias y transformar conceptos en una experiencia literaria única, desde las conexiones intertextuales que evocaban Sartre, Nietzsche y Camus,
hasta la hibridación genérica que desafía las etiquetas tradicionales. Esta obra se va a elegir como un ejemplo magistral de literatura postmoderna que va a difuminar esas barreras entre géneros y discursivos que existen. Además, se puede concluir que en el plano metatextual, Clarice nos va a confrontar con una reflexión constante sobre el significado de escribir y aquellas tensiones que existen entre la creación literaria y la experiencia vital. La autora va a utilizar esta obra para cuestionar los límites de la presentación y la representación textual, presentando a la escritura como un acto profundamente humano, de carácter peligroso y que a la vez también puede ser liberador. La paratextualidad y la architextualidad van a reforzar esta dimensión al establecer un marco de lectura que combinará lo fragmentario con lo reflexivo, creando una sensación de movimiento continuo, de pulsación vital y como es sugerido con el subtítulo. Ahora bien, así, Un soplo de vida no solo destaca por su innovador enfoque narrativo, sino que también va a destacar por aquella capacidad para resonar en lectores de todas las épocas, quienes se encuentran con un texto que invita tanto al cuestionamiento como a la introspección. Al entretejer lo autobiográfico con lo filosófico y lo literario, Lispector logra trascender las barreras del tiempo y del género, consolidándose como una de las escritoras más influyentes e inimitables de la literatura contemporánea. Esta obra se puede entender que está cargada de simbolismos y de profundidad emocional, la cual se alza como un legado inquebrantable que sigue inspirando a generaciones de lectores y escritores, para que eso vayan siguiendo esta línea experimental y fragmentaria, y que vayan motivándose para escribir obras que tengan diferentes textos y diferentes temas que pueden tratar sobre la emocionalidad de los autores y mezclando diferentes géneros. Esto sería todo por el análisis. Gracias.